leyenda y el aroma de Oriente se superponen en Túnez, el más nórdico estado del continente africano. Aquí, debido al constante influjo de otros pueblos, la moderna civilización se entremezcla con antiguas tradiciones africanas. En Túnez, el viajero se halla en otro mundo, muy lejano, pese a las muchas cosas que le parecerán europeas. Hasta 1956, sus aproximadamente 8 millones de habitantes dependían de Francia. Un año después, Túnez se convertía en república independiente, aunque sus buenas y duraderas relaciones con Francia aseguraron a la economía un rápido desarrollo. Un papel fundamental en dicho proceso correspondió al primer presidente de Túnez, Habib Bourguiba, quien se preocupó además de otros muchos problemas del naciente Estado, como por ejemplo de impulsar la educación en un país que en 1966 tenía aún una tasa de analfabetismo del 67%. La agricultura es todavía la fuente fundamental de subsistencia. Los campesinos trabajan sus tierras, en gran parte, como hace cientos de años, con técnicas primitivas. Solo el 25% de la superficie del país, aproximadamente, es aprovechable para la agricultura y ampliar tal porcentaje resulta difícil. El segundo sector en importancia de la economía es la artesanía tradicional, transmitida de generación en generación. Pero el tiempo no se ha detenido. Los numerosos monumentos del pasado, las extensas y cuidadas playas y un excelente servicio hotelero han convertido a Túnez en una de las mecas turísticas más frecuentadas. Al visitante le aguarda un país con miles de matices y un variopinto presente. Flanqueado por Argelia y Libia, a Túnez se llega fácilmente desde los países del Mediterráneo, puesto que se encuentra solo a 3 horas de avión de Europa. Turísticamente, el país se divide en 3 zonas: la ciudad de Túnez y Hammed, la costa de Sousse y la isla de Djerba. Cualquiera de estos paraísos naturales requiere varios días para poder apreciar las maravillas que guardan en su interior. Una buena planificación de las vacaciones comienza en la agencia de viajes. La mayor parte de la oferta turística de Túnez se cubre con viajes organizados. Para los viajeros supone una gran comodidad. Los paquetes más ventajosos comprenden avión y hotel. En una agencia competente nos podrán aconsejar acerca de las numerosas ofertas al respecto. La organización del viaje debe tener en cuenta asimismo las peculiaridades de vida del lugar al que nos dirigimos. La divisa tunecina es el dinar, mientras que las monedas sueltas se denominan niyimes. Está prohibido importar dinares y el cambio solo se permite en Túnez. Como en cualquier otro viaje aéreo, hay que prestar atención al peso del equipaje. El sobrepeso puede suponer una vez en el aeropuerto el pago de una tasa. En los viajes organizados a los centros turísticos no son necesarias precauciones médicas particulares. Los hábitos higiénicos son europeos. Quien tenga la intención, en cambio, de descubrir este país por su propia cuenta, deberá consultar a su médico antes de partir sobre las principales vacunas. Cada día despegan más de 30 vuelos internacionales hacia Túnez. También se puede llegar transportando el coche en barco, pues tanto Túnez, la capital, como Monastir o Djerba están dotados de excelentes puertos. Se llegue como se llegue, Túnez nos promete una agradable estancia y una temperatura media anual de 20 grados. El punto de llegada más frecuente es la capital Túnez, de 800.000 habitantes. Esta ciudad, con sus innumerables rostros, no debería faltar en el programa de viaje de ningún visitante. Desde cualquier lugar del país resulta posible realizar una pequeña excursión hasta aquí. La ciudad de Túnez es la sede del gobierno y de la administración del país. Las inversiones de este rico estado petrolero han supuesto para su capital un notable desarrollo, de modo que son numerosos los habitantes de los vecinos estados árabes que acuden a ella. Aquí se entremezcla lo moderno con lo oriental. La ciudad representa una fusión de distintas culturas, además de un centro de negocios. Los bancos flanquean la Avenue de Bourguiba, en la que se realizan importantes operaciones económicas.
Desde hace algún tiempo, Túnez se ha convertido en una ciudad muy solicitada para conferencias y congresos. Su gastronomía ha tenido sin duda que ver con ello. La capital ofrece hoteles de todas las categorías. Tras el mármol y el cristal se oculta el típico estilo arquitectónico tunecino. Una parada en Túnez nos puede servir, por lo tanto, como primer contacto con la cultura de este país. La principal arteria de la ciudad es la Avenida Bourguiba, cuyos 60 metros de anchura y 1,25 kilómetros de longitud ofrecen un cuadro multicolor. En ella tendremos la oportunidad de sumergirnos en las sombras y las luces de esta gran ciudad. Aquí vemos a unos floristas en su trabajo. Los jazmines son introducidos por dedos expertos en la punta de afiladas agujas de pino. Más tarde serán vendidos en cafés y restaurantes a los turistas. En las grandes avenidas de la ciudad reina todo el día una febril actividad. En ellas podemos encontrar desde vendedores ambulantes hasta las más refinadas boutiques. Precisamente, este proverbial frenesí árabe y la mezcla del buen gusto europeo con la tradición autóctona son una de las características de la ciudad de Túnez. Por todas partes nos llegan reclamos de bares y tabernas. Apetitosos manjares nos atraen hasta los puestos callejeros de la avenida. Podemos saciarnos con toda tranquilidad. Las condiciones higiénicas están garantizadas. De camino hacia la ciudad antigua nos topamos al final de la avenida de Bourguiba con la imponente catedral neorromántica de 1882, un vestigio pétreo del pasado francés. Apenas a 100 metros de la catedral se halla Bab el Bahar, la puerta de acceso al primitivo núcleo de la ciudad. Forma parte de las antiguas murallas de la ciudad vieja, denominada habitualmente Medina. Bab el Bahar es con frecuencia el punto de partida para un paseo por las calles del mercado. Un componente esencial de la ciudad vieja son los souks, un enmarañado conjunto de tiendas de artesanía y viviendas. La rigurosa ordenación de antaño ha sido trastocada por el turismo y el urbanismo moderno. Antiguamente, cada especialidad artesana poseía su propio distrito, pero las necesidades del comercio han impuesto su ley. Quien venga a la caza de souvenirs se encontrará en los souks de Túnez una amplia posibilidad de elección. Las restantes zonas de la Medina son más tranquilas. En ellas se sigue conservando en parte la disposición primitiva de los souks. En el souk des Stocks se amontonan enormes rollos de telas y tejidos. El souk des Orfebres es el centro de la orfebrería en oro y plata. Especialmente sugestivos son los trabajos de filigrana, como pendientes y pulseras, ideales para un pequeño y encantador regalo. Una tienda de perfumes se alinea junto a otras en el souk Arpadín. Un típico souvenir de los souks de la ciudad de Túnez es la llamada narguil, una pipa de agua. En Túnez se la denomina shishas. Por todo el país podremos encontrar en los cafés o en las calles de los pueblos fumadores con ese tipo de pipas. A través de la mayoría de las tiendas de alfombras o de souvenirs se puede acceder a las ricamente adornadas azoteas de la Medina. La vista del conjunto de cúpulas y azoteas de la ciudad vieja nos ofrece un panorama inolvidable. A unos 4 kilómetros al oeste del centro se halla el Museo Bardo, que conserva la mayor colección de mosaicos romanos de Túnez, provenientes de antiguas ciudades que las excavaciones han sacado a la luz por todo el país. Uno de los más famosos reproduce los viajes de Ulises. Una buena comunicación con los lugares de interés de los alrededores nos la proporciona el tren TGM. Circula todo el día con una frecuencia de entre 15 y 20 minutos. Con este tren rápido se llega fácilmente a cualquier meta turística de la periferia de la ciudad de Túnez. En pocos minutos estaremos en Cartago o en Sidi Bou Said. Cartago es hoy en día un suburbio de Túnez. De la mayor parte de su glorioso pasado apenas queda nada. Los restos de los asentamientos púnicos y romanos yacen destruidos bajo suntuosas villas y jardines. Sin embargo, con un poco de fantasía podremos resucitar de nuevo las ruinas de estas dos grandes civilizaciones o al menos hacernos una idea de la vida de sus habitantes en la antigüedad.
La porción más remota pertenece a los cartagineses. Este pueblo de navegantes fundó Cartago el año 814 a.C. Con el tiempo, la ciudad extendió sus dominios por gran parte del norte de África. Donde hoy crece la hierba sobre los cimientos de las murallas, florecieron antiguamente el comercio y la prosperidad. Desde aquí, partió Aníbal con sus elefantes para llevar a cabo su legendaria travesía a los Alpes, aunque fracasara en su intento de destruir el Imperio Romano. En el año 146 a.C., los romanos destruyeron las hermosas casas de Cartago y el Imperio Púnico desapareció al mismo tiempo que su capital. Bajo la Catedral Francesa de Saint-Louis, la mayor iglesia del norte de África, se extienden las ruinas sucesivas en el tiempo, las de la Cartago romana. Los romanos situaron aquí, tras su victoria sobre los cartagineses, la capital de la provincia de África. Una enorme columna que formaba parte del frigidarium de las antiguas termas imperiales de Antonio Pío se ha convertido hoy en día en la principal atracción turística. De los gigantescos edificios se han conservado, sobre todo, grandes extensiones de los sótanos. De los pórticos que rodeaban el conjunto de las construcciones quedan únicamente algunos fragmentos. El declive de una de las mayores ciudades de la antigüedad quedó marcado definitivamente por vándalos y árabes, quienes destruyeron las construcciones púnicas y romanas indistintamente. Un paseo por estas ruinas, con todo, nos permite hacernos una idea de la prosperidad de un tiempo. En su momento de mayor esplendor, la población de Cartago ascendía a 400.000 habitantes. Las ruinas situadas junto al mar se encuentran entre los más significativos vestigios del Imperio Romano. Con el mismo tren rápido TGM, se tarda 20 minutos en ir desde Túnez hasta Sidi Bou Said, uno de los lugares que con más frecuencia aparece en los carteles publicitarios de las agencias de viaje. Todo el conjunto urbano de Sidi Bou Said está declarado monumento nacional. Sus estrechas calles han sido cerradas al tráfico. La vía principal del lugar está flanqueada por tiendas de artesanía de todo tipo. Aquí también podremos ver a los artesanos curvados sobre su tarea. Las obras de arte que producen son tan cuidadas como fascinantes. Las pequeñas casas, calles y escaleras que forman la aldea se extienden desde lo alto de las colinas hasta el mar. Un conjunto arquitectónico único en el mundo, que por sus colores recuerda un poco a las ciudades del Mediterráneo. Una pequeña sugerencia: a partir de las 4 de la tarde, cuando la avalancha de turistas abandona Sidi Bou Said, este lugar se vuelve mucho más sugestivo. Quien tenga tiempo, no debe dejar de hacer una visita al Café Natters, en la parte alta de la aldea. Podrá saborear una taza de café o de refrescante té a la menta piperita, según la costumbre árabe. Esta población es famosa asimismo por sus panzudas pajareras, hechas de alambre o de madera. Aunque algo incómodas de transportar con el equipaje, son un souvenir muy apreciado. Sidi Bou Said alberga también una importante colonia de artistas. Cada vez son más los pintores y escritores que se instalan aquí desde que a principios del siglo llegara Auguste Meek en busca de inspiración. Mucho menos concurridas son las calles de la parte alta de la aldea. En ellas no hay apenas tiendas de souvenir. Algunos campesinos ofrecen sus productos en las estrechas callejuelas. Exquisito es el xup-xup, una fruta parecida a una manzana. Al término de la calle principal se abre una explanada que nos ofrece una extraordinaria vista del Golfo, rematado en la lejanía por el Club Náutico. Sidi Bou Said es sin duda uno de los emplazamientos más hermosos de Túnez. A unos 100 kilómetros de la capital
se halla el lugar de vacaciones más concurrido de todo el país. Hammet. No lejos de aquí, dos interesantes ciudades, Nabeul y Kelibia, en la península de Cap Bon. Hammet nos brinda una afortunada mezcla entre las tradiciones tunecinas y el ambiente turístico. El antiguo pueblo de pescadores es hoy la localidad costera por excelencia de Túnez. Sus limpias playas de arena son tan apreciadas como sus estables y suaves temperaturas. Los aficionados a los deportes acuáticos de todo tipo no hallarán marco mejor que la amplia ensenadura de sus costas. Por lo demás, aquí hallaremos las más variadas ofertas para hacer de nuestra estancia unas vacaciones activas. Cabalgar en un dromedario representa sin duda un insólito entretenimiento playero. La imponente casba, situada en el extremo este de la ciudad vieja, es la imagen más representativa de esta localidad. Esta enorme fortaleza se remonta al siglo IX. Desde su restaurado patio interior, unas escaleras nos conducen hasta la parte superior de sus sólidos muros. La medina está completamente rodeada de murallas, excepto en dos breves tramos. Se entra a través de la puerta principal junto a la casba. Los souks, cubiertos de la zona adyacente a la fortaleza, están ocupados por los vendedores de souvenirs. Dar una vuelta por ellos resulta siempre interesante, aunque la mayoría de los objetos sean excesivamente caros. Al igual que Sidi Bou Said, Hammet se ha convertido en un centro artístico. Quien se aparte un poco de las rutas turísticas podrá descubrir en románticos patios interiores exposiciones de artistas tunecinos aún desconocidos. Más de 60 hoteles de diversas categorías pueden satisfacer cualquier exigencia. La mayoría poseen piscinas propias. A pesar del boom de los últimos años, se ha intentado conservar la arquitectura tradicional tunecina. Un ejemplo son las instalaciones hoteleras del Parc Place. La hospitalidad tunecina acompaña al visitante hasta en la misma piscina. En el Hotel Continental se atienen también a la regla de que el turismo no tiene necesariamente que ver con una arquitectura anónima. La recepción y el comedor están agradablemente decorados. Hermosos jardines con una florida vegetación norteafricana rodean los complejos hoteleros. En Hammet, las playas se dividen, al igual que las zonas hoteleras, en un sector norte y un sector sur. La mayoría de los hoteles poseen una playa privada a disposición de sus clientes, donde estos pueden relajarse tranquilamente al sol. Para el tiempo libre no faltan propuestas. El voleibol de playa no es más que una de las muchas posibilidades. A pesar de que la mayor parte de los hoteles están dedicados al turismo, se integran bien en el paisaje circundante. Y es que tanto en Hammet como en Djerba, la altura de los edificios no puede superar la de las palmeras locales. Muy variado es también el programa de actividades que preparan los hoteles. A menudo comienza con un simpático cóctel de bienvenida para que los nuevos huéspedes puedan conocerse o los más veteranos reencontrarse. Por las noches, muchos hoteles suelen ofrecer algún tipo de entretenimiento.
Uno de los espectáculos que más expectación despierta es la tradicional danza árabe del vientre. La participación de los asistentes es bien acogida. Los amantes de la noche pueden divertirse hasta la madrugada en las discotecas de los hoteles. Hammed es uno de los escasos lugares de Túnez con vida nocturna. La ciudad está asimismo muy animada. Muchas tiendas continúan abiertas hasta tarde. De esta manera podremos adquirir en el curso de nuestro paseo nocturno desde delicias como miel turca hasta cigarrillos. Una típica usanza tunecina, unos niños vendiendo jazmines. Se supone que traen suerte si se colocan detrás de la oreja. La gastronomía de Hammed es pluricultural. Sus innumerables restaurantes nos permiten elegir entre la cocina típica tunecina o la internacional. En el mercado se pueden adquirir a diario los más variados productos. A los europeos la carne roja colgada no nos produce una impresión especialmente apetecible. Sin embargo, así se permite comprobar su frescura y calidad. Particularmente atractiva es la rica oferta de fruta y verduras. Los productos son todos frescos, puesto que llegan a diario de la planicie de Cap Bon, la huerta de Túnez. Se trata de la región con la más antigua cultura agrícola del norte de África. Aquí cultivaban ya cartagineses y romanos cereales, viñedos, olivos y cítricos. Hoy en día, casi 3/4 de la producción de cítricos de todo el país y aproximadamente la mitad de la vendimia provienen de esta zona. De todo ello, solo una pequeña parte se destina a la exportación. La mayor parte cubre la demanda del mercado interior tunecino. Una excursión por estas verdes llanuras supone una interesante experiencia. Resulta además bastante fácil entrar en contacto con sus habitantes. Una vez más, nos encontramos con las recolectoras de jazmines, que reúnen flores para los pequeños ramos que se venderán por la noche. Esta llanura es asimismo una zona de cultivo de viñedos. Algunos excelentes vinos tunecinos, como el Mornag y el aromático Moscatel, se elaboran aquí. Ambos son renombrados vinos de mesa y productos típicos del país. En numerosos lugares los frutos de la región nos serán ofrecidos al borde de la carretera. También en la costa y solo a 17 kilómetros de distancia de Hammed se encuentra Neboul, la principal ciudad de Cap Bon. Aparte de su importancia como sede de ferias, Neboul es conocida sobre todo por su artesanía. Los objetos fabricados aquí se ponen a la venta exclusivamente en los souks. La ciudad en sí misma no tiene grandes monumentos que ofrecer, pero sí en cambio un animado ambiente. En los souks late todo el bullicio de este lugar. En medio de uno de los cruces más concurridos, una colorida tinaja nos recuerda a la más notable tradición artesana local, la alfarería. Para empezar, nada más interesante que echar un vistazo entre los bastidores de esta especialidad artesana. El trabajo en los aproximadamente 100 talleres de la ciudad se funda en antiquísimas reglas. Azulejos con los típicos motivos de Neboul se pueden hallar por todo Túnez. Los adornos geométricos se basan en antiguos diseños, mientras que la técnica de la mezcla de colores proviene originariamente de Djerba. Ningún otro souvenir de Neboul será mejor que una pieza de alfarería.
Si continuamos nuestro viaje por la costa, llegaremos hasta los acantilados de la península de Cap Bon. Los ásperos vientos del norte provocan un clima inestable. 58 kilómetros más al norte de Naveul se encuentra la localidad pesquera de Kelibia. Ya desde lejos es visible el emblema del lugar, una impresionante fortaleza del siglo VI. La pesca sigue siendo, junto a la producción de vino, la principal fuente de ingresos de sus habitantes. Los pescadores de este lugar capturan principalmente sardinas y calamares. El remiendo de las redes pertenece a las tareas diarias habituales. Kelibia posee además una de las más bellas playas de la península de Cap Bon, desde donde se goza de una extraordinaria vista de la fortaleza. A aproximadamente una hora de coche de Hammamet se alza de Jebel, Zawan, de 1295 metros de altura. A los pies de la montaña se encuentra la pequeña ciudad del mismo nombre. Este lugar proporcionaba agua potable a Cartago ya en tiempos de los romanos. Merece la pena visitar los restos del Templo de las Aguas, el templo de las ninfas acuáticas, erigido junto a las fuentes. El manantial principal se secó hace ya mucho tiempo. En el pasado, brotaba aquí, a través de varios manantiales, el agua acumulada en la montaña. En los nichos se yerguen estatuas de Neptuno y de las ninfas acuáticas. Desde el Templo de las Aguas se goza de un excelente panorama del fértil y accidentado paisaje que rodea el de Jebel Zawan. Los olivos acompañan al viajero en el trayecto de 2 horas que separa Hammamet de Kairouan, la cuarta ciudad santa árabe tras la Meca, Medina y Jerusalén. Se trata del centro religioso de Túnez. Aquí se encuentra el mayor y más antiguo santuario islámico del país, la gran mezquita Al-Hamad Sidi Obhar, que se remonta al año 672, es un sencillo pero monumental edificio de ladrillos ocres. 17 pesadas puertas de madera de cedro decoradas con taraceas conducen al interior de la mezquita. La entrada está prohibida a los turistas, pero desde fuera se puede echar una ojeada al interior del santuario. Según una leyenda, los compañeros de camino de Mahoma están enterrados aquí. Ellos construyeron la mezquita en aquel entonces sobre la estepa desnuda. Justo delante de las antiguas murallas de la ciudad y de la entrada de los sucos se detienen los autobuses de turistas. El regateo se convierte en toda una aventura al ir de compras. Se requiere práctica y una cierta habilidad para conseguir un precio favorable. Kairouan es famosa por sus alfombras. Es recomendable informarse de antemano sobre los precios en un punto de venta estatal. Existe la posibilidad de que las alfombras elegidas nos sean enviadas contra reembolso a nuestro domicilio. En ese caso, hay que abonar una parte del precio de venta como señal. La historia de la fabricación de alfombras en Kairouan se remonta a muchos siglos atrás. Esta mujer cuenta que se dedicaba a ello como lo hicieron su madre y su abuela. Los motivos son una mezcla de tradición y fantasía. A menudo las tiendas de alfombras se asemejan a palacios ricamente decorados, de modo que merece la pena visitarlas solo por verlas. Por una calle lateral de los souks llegamos hasta una pequeña plaza ante la cúpula de Bir Baruta. Un dromedario de ojos maravillados se sacia de agua sagrada a la luz del día. Imperturbable sigue su camino. La leyenda sostiene que la fuente está enlazada subterráneamente con el pozo Zem-Zem de la Meca. Muchos creyentes se abastecen de agua aquí. También a los turistas les está permitido probarla, siempre que no olviden dejar un pequeño donativo. A un extremo del centro se halla la llamada Mezquita del Barbero, el otro gran monumento arquitectónico de la ciudad junto al Dej Masjid Howa. Se trata de un lugar de peregrinación muy concurrido. El interior está decorado con azulejos. Finos adornos de estuco embellecen pórticos y corredores.
La mezquita fue erigida en el siglo XIV sobre la tumba del discípulo de Mahoma, Thumma el-Baloui. Alberga una escuela coránica, así como alojamientos para peregrinos y huéspedes. Los hoteles de Kairouan han sido edificados siguiendo el estilo arquitectónico árabe. Como botón de muestra, el Continental, que acoge a sus huéspedes con su ambiente oriental. Cómodas habitaciones, un buen servicio y la cocina local garantizan una estancia agradable. En el complejo hotelero no podía faltar una piscina, un refrescante remedio para las altas temperaturas. La oficina de turismo de Kairouan, situada en la calle principal, facilita unas entradas acumulativas para todos los monumentos de la ciudad. También organiza excursiones al sur en jeep. La costa de Sousse es, tras Hamed, la segunda región turística de Túnez. Desde ella parten las excursiones a Monastir y el Kantoui, así como hacia las antiguas ciudades de Edhem y Esbeitarla. Kilómetros y kilómetros de playas limpias y accesibles configuran la imagen típica de esta costa. Como en otras zonas de baño, la costumbre europea del topless no está bien vista. En las playas de los hoteles no está explícitamente prohibida, claro está. Sin embargo, los creyentes musulmanes podrían sentirse ofendidos ante un comportamiento semejante. No hay que olvidar que somos huéspedes de un país con usos y costumbres distintos. Sousse, que ha dado nombre a toda la costa, es por su tamaño la tercera ciudad del país, detrás de Túnez y Sfax. Es un importante centro industrial, además de turístico. La ciudad cuenta con numerosos edificios islámicos. Ir vestido es decencia. Es, como en todas las demás mezquitas de Túnez, requisito imprescindible para acceder a la gran mezquita, construida hacia el año 850. El corredor de arquería fue añadido al santuario con posterioridad. Enfrente se halla un ribat, como se denomina en Túnez a los bastiones fortificados, que se remonta al siglo IX. Fue construido como defensa contra los ataques de sicilianos y berberiscos. La torre de vigilancia de la Casba Calais, el Fatah, de 30 metros de altura, se ha convertido en el emblema de la ciudad. Especialmente recomendable es una caminata por los sucus que han sido declarados por la UNESCO, junto a los de la ciudad de Túnez, Patrimonio de la Humanidad. Aquí se venden sobre todo especias. Dado que en Europa son generalmente más caras, conviene aprovechar la ocasión para abastecernos de ellas. Ante las antiguas murallas de la ciudad aguardan los llamados luages. Estos taxis colectivos son económicos medios de transporte a los que les está permitido viajar por todo Túnez. Entre las instalaciones hoteleras de Sousse destaca el complejo turístico El Kantoui. La mejor manera de llegar es en tren, el medio de transporte por excelencia de toda la zona turística. En un trozo de costa absolutamente desierto, se levantó a finales de los 70 un complejo turístico y ferial con más de 7.000 plazas. El Kantoui presenta una imagen arquitectónica irregular, pero atractiva. Todos los hoteles han sido construidos en estilo árabe, semejante al de Sidi Bou Said. Alrededor del puerto se concentran restaurantes, bares y tiendas. Un paraíso para los amantes de los deportes acuáticos. Puerto marítimo con un hotel de 360 plazas. El Kantoui es famoso además por un cuidado campo de golf con 27 hoyos. Otras instalaciones pertenecientes a diversos hoteles forman parte también del extenso terreno de más de 73 hectáreas. Cada uno de los campos de golf presenta diversos grados de dificultad y está excelentemente atendido.
Si proseguimos desde Sousse o el Cantoui por la costa durante 15 kilómetros en dirección sur, llegaremos hasta la agradable ciudad portuaria de Monastir. Este lugar se ha beneficiado del hecho de ser la localidad natal del primer jefe de Estado, Habib Bourguiba. Una desmedida explanada de 300 metros conduce hasta el mausoleo de la familia Bourguiba. El ostentoso palacio mortuorio, con sus cúpulas y minaretes de mármol italiano, no se puede visitar, sin embargo. En honor de la misma familia, la ciudad ha erigido también una mezquita ricamente adornada. Su construcción se atuvo a formas tradicionales. La mezquita Bourguiba puede acoger a más de 1000 fieles. El imponente Ribat cae a pico sobre el mar. Es un escenario que ha sido muy utilizado en numerosas películas históricas. La construcción original del año 796 ha sido ampliada y modificada en el curso de los siglos hasta formar el laberinto actual de escaleras, muros y patios. Ello le confiere un especial atractivo. Desde la torre se disfruta de una vista panorámica de toda la región costera. Como en otras ciudades importantes, en Monastir existe asimismo un centro de artesanía. En él se pueden hallar todo tipo de objetos típicos. Los precios son aproximadamente los que se encuentran en el comercio. Antes de nuestro paseo por los souks, es conveniente, pues, que nos informemos aquí de los precios habituales de la artesanía tunecina. Además de la visita a la interesante ciudad de Monastir, merece la pena realizar una excursión por los alrededores. Las amplias y desiertas planicies salinas son características de la norteña zona de Sahel. Pese a ello, no deja de haber agricultura. Olivos hasta donde alcanza la vista. Una de las excursiones más atractivas de la costa de Sousse es la que nos lleva hasta el de Hem, a unos 60 kilómetros al sur. En este, hoy insignificante lugar, se halla un anfiteatro romano del siglo III. Es casi tan grande como el Coliseo de Roma, con capacidad para 400.000 personas. Su constructor fue el procónsul de África Gordianus I, quien en el siglo III intentó levantar un imperio contrario a Roma. La edificación fue llevada a cabo entre ímprobas dificultades. Los bloques de piedra debían ser transportados desde canteras situadas a más de 30 kilómetros de distancia. Todavía hoy, esta monumental obra nos deja atónitos. Estación de paso para muchos viajes de autobús en dirección sur son las ruinas de Svetlana, a unos 170 kilómetros de la costa de Sousse. Se trata de una excursión de un día recomendable para los amantes de la cultura. El pasado de Svetlana permanece hasta ahora en gran parte oscuro. Presumiblemente la ciudad tuvo su origen bajo el nombre de Sufetula, en un campamento romano. Elemento principal de estas extensas ruinas es el Capitolio. Al conjunto se accede a través de la puerta de Antonio Pío, de 3 arcos. Tanto las murallas del foro como el templo se remontan a época bizantina. El templo tripartito estaba consagrado a los dioses romanos Juno, Júpiter y Minerva. Del glorioso pasado del actual paisaje de ruinas nos habla el arco de triunfo de Diocleciano, del siglo III. Los nichos a ambos lados del paseo principal fueron diseñados para contener estatuas. El tercer centro de vacaciones del país es Dherba. La isla posee un aeropuerto propio con vuelos directos desde Europa. Dherba es al mismo tiempo punto de partida para excursiones diarias a tierra firme. La isla de Dherba tiene algo de paradisíaco. Para muchos hambrientos de sol es año tras año una meta de vacaciones donde tumbarse y dejarse tostar por el astro rey. En su interior, Dherba es llana y seca.
Pese a ello, crecen los olivos y la fruta. En total, posee más de 300 mezquitas que no solo se alzan en las aldeas, sino también en medio del paisaje desierto. Una señal de la acentuada religiosidad de sus habitantes. Son características las abundantes dunas arenosas con sus palmeras. Dado que en la isla no existen fuentes de agua dulce, resulta necesario excavar profundos pozos. Según la leyenda, el primer viajero que pisó el suelo de la isla fue Ulises en su peregrinaje. La belleza de la isla le causó una impresión tal que retornó a menudo. La mayor isla del norte de África es un paraíso en lo que a días de sol se refiere, 320 al año. Ello significa aproximadamente 3000 horas de sol. Incluso en Navidad, las temperaturas no bajan de los 14 grados. Sus más de 20 kilómetros de playas invitan al paseo y a los baños de sol. A la imagen típica del lugar pertenecen como Hamamé o Sous los vendedores ambulantes de la playa. Nos ofrecen pequeños refrigerios o souvenirs. Se convierten en una verdadera plaga si lo que queremos es estar tumbados al sol sin que nadie nos moleste. Naturalmente, quien desee unas vacaciones más activas no se ha equivocado de destino. Los deportes acuáticos están a la orden del día. Especialmente recomendable es un paseo a caballo. Tanto en la playa como en el interior se pueden alquilar cabalgaduras con las que descubrir Dherba. En los últimos años, Dherba se ha convertido en una de las metas turísticas más codiciadas. Más de 300.000 personas visitan la isla año tras año. En conjunto, Dherba posee una capacidad de acogida de unas 22.000 camas. La zona hotelera más importante es Sidi Mahrez, en la costa este. Coquetas instalaciones con piscina propia ofrecen a las familias con niños variadas modalidades de esparcimiento. Para los más pequeños, tiene lugar todo un programa de juegos y diversiones alrededor del hotel. De este modo, también los padres pueden reponerse de verdad del estrés de todo el año. A la capital, la isla Hom Suk, se llega en pocos minutos con el autobús del hotel o en taxi. 3 plazas encajadas una dentro de otra conforman el centro, desde donde se extienden los importantes souks que han dado nombre a la ciudad. En la ribera de Hom Suk se alza el más significativo edificio histórico de la isla, la fortaleza Bordi el Kebir. Originariamente era un fuerte español del año 1284. En su interior los edificios se superponen desordenadamente. Desde sus muros se disfruta de una espléndida vista del mar. Solo a 15 minutos de coche de Hom Suk se encuentra Myoun. Con sus 7.000 habitantes, es la segunda población en tamaño de Dherba. También aquí ocupan los souks el centro. La disparidad de artículos nos invita a negociar y a regatear. La oferta abarca desde pieles y cueros hasta joyas, cerámica, perfumes, pasando por alfombras o dátiles. Sea como sea, no debemos dejar de probar los dátiles frescos. Una experiencia de sabor agridulce. Una de las metas más atractivas para una excursión desde Dherba es Oued Tela, en la costa oeste.
Aquí se produce alfarería natural artesana sin esmaltar. A lo largo de las calles se exponen los objetos a la venta. Son dignos de nota los hornos en los callejones laterales. Quien tenga tiempo podrá acceder al taller de algún alfarero a cambio de una pequeña propina. El método de fabricación no ha variado desde hace siglos. Los talleres son al mismo tiempo salas de exposición. Junto a las piezas tradicionales sin esmalte, desde hace algún tiempo se produce también alfarería pintada. Y es que tiene que haber algo para todos los gustos. Un simpático souvenir es el camello mágico. Si introducimos whisky por un lado y Coca-Cola por el otro, se producirá una mezcla. Y de la boca del camello saldrá whisky con Coca-Cola. De camino hacia Gyeogyala, se pasa por la localidad de Hara Sehira. Es digna de una visita a su sinagoga, la Hiriba, que desde fuera parece un insulso edificio de oficinas. En su interior las paredes están ricamente adornadas con azulejos. Una escasa luz penetra a través de los enormes ventanales pintados. El visitante que entre deberá respetar las costumbres judías. Es obligatorio cubrirse la cabeza, por ejemplo. Aquí se custodia un rollo del Torah, con una supuesta antigüedad de 2000 años. Las tablas de la sala del Torah reflejan la larga tradición de esta sinagoga. Parece ser que los judíos se asentaron en Deherbá en el siglo VI a.C., tras la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Cada año, 33 días después de Pascua, la Hirba se convierte en meta del mayor peregrinaje judío del norte de África. Desde Deherbá parten numerosas excursiones hacia el interior del país. Las más notables son Mata Mata, la ciudad de las cavernas, la región de Shot, el Deherit, las localidades de Gafsa y Nefta, así como la ciudad desértica de Tozeur. La primera meta de nuestras excursiones al continente es Mata Mata, que dista 160 kilómetros aproximadamente de Deherbá. Aquí nos encontramos con las antiguas tradiciones bereberes. A causa de la expansión árabe, el pueblo bereber fue relegado a las montañas. Como protección contra los árabes nómadas, excavaron allí sus viviendas en cuevas. Visitarlas supone para el viajero la oportunidad de entrar en contacto con los habitantes originarios de Túnez. A través de una pequeña galería se llega hasta el patio interior. A su alrededor se cavan en la roca las habitaciones. En ellas vivían juntos personas y animales en armonía. A cambio de una pequeña propina llamada Bakshi, los bereberes guían a los visitantes por sus antiguas viviendas. Hoy en día viven en la nueva Matmaha o en las pequeñas casas que rodean la aldea de Cuevas. Los habitantes de este lugar siguen siendo fieles a su lengua materna. Tengamos en cuenta que solo el 2% de la población tunecina habla con fluidez el dialecto bereber, sin mezclarlo con la lengua árabe del siglo XX. Matmaha representa por ello un auténtico monumento viviente de las antiguas tradiciones. Cuanto más nos adentramos en el sur, más calor hace. El clima sahariano, predominante en la región de Shot, el Deheri, moldea el paisaje. Una carretera asfaltada nos conduce desde Kelibi hasta Tozeur a través de Shot, Deheri. Esta enorme extensión salina puede ser atravesada en la actualidad sin ningún problema. Junto al Shot de Behadeh forman el mayor desierto de sal del Sáhara. El sol se refleja solitario en los cristales salinos. Lo que en otra época era un escenario digno de libro de aventuras es hoy marco de excursiones de 2 días que los hoteles ofrecen a sus clientes. A medida que nos acercamos al Sáhara, más plano es el paisaje y más estéril y seca la llanura. En el extremo noroeste del desierto salino se halla Tozeur, la capital de las palmeras de dátiles. Tozeur es el punto central de la región de Deheri y fue en un tiempo el más importante bastión de la frontera sudafricana del Imperio Romano. La vida de sus habitantes es simple. Incluso aquí se saca provecho de algún modo del turismo.
Los souvenirs típicos del sur de Túnez son objetos de cestería, así como la rosa del Sáhara. Se trata de una formación natural de cristales de yeso que constituye un bonito recuerdo de nuestra excursión al desierto. Característico de esta región es el modo de construir las casas en Tozeur, la llamada arquitectura de ladrillo latericio. La disposición de los claros sillares conforma un diseño geométrico. La visita a un oasis en Tozeur supone un encuentro con los nativos de la cálida región del Sáhara. Para ellos el agua significa la vida, y no solamente en sentido metafórico, puesto que el cultivo de dátiles es una de sus principales fuentes de sustento. En el camino nos topamos con algunos sepulcros. Aquí son enterrados los creyentes islámicos, una señal de su devoción. La oferta de hoteles de Tozeur es muy variada. El Continental fue uno de los primeros de la región sahariana. Aún hoy, con sus piscinas de ensueño, es un punto de partida para excursiones por los alrededores. Tras un fatigoso día en el desierto, nada mejor que relajarse aquí. Tozeur ofrece además otras muchas variadas posibilidades de entretenimiento. ¿Una sugerencia? El Parque de las Leyendas de Tozeur. Todas las noches lo maravilloso se transforma en realidad. Una inmersión en el mundo de las leyendas de Oriente. Con gran realismo se nos aparecen Ali Baba y los 40 ladrones, Sherazade y otras literarias figuras sacadas de las 1001 noche. El plato nacional tunecino proviene precisamente del sur del país. Consiste en diversas verduras, como tomates y patatas, mezcladas con cuscús, una granulosa masa de sémola de grano duro que ha dado su nombre a este plato tradicional. El cuscús es plato de todos los días, puesto que combinado con carne o pescado resulta variado y siempre apetecible. Desde Tozeur pueden realizarse también excursiones hacia el norte. Hasta Gafsa hay 93 kilómetros. Enclavada en una falla del Atlas sahariano, es la principal localidad de la zona de extracción del fosfato. El fosfato constituye una de las principales exportaciones de Túnez. Digna de visita es Gafsa, es la antigua casba romana. En la Segunda Guerra Mundial fue utilizada como polvorín. Destruida en 1943, refulge hoy de nuevo con todo su esplendor. El centro histórico de Gafsa resale a los romanos, quienes construyeron aquí baños. Hoy estos son utilizados por los saltadores de palmeras. Por un par de dinares, los niños árabes se suben a las palmeras y se dejan caer en las antiguas tinas romanas. Un espectáculo que no nos debemos perder. Aquí comienza la zona de las palmeras de dátiles. Gafsa posee más de 100.000, siendo por ello una de las más importantes regiones agrícolas de Túnez. Desde Tozeur en dirección sur se llega hasta el oasis de Nefta. Se trata del centro religioso de la comarca del oasis de Tehri. Esta ciudad de peregrinación es notoria también por su gran cantidad de mezquitas. Para el viajero resulta muy sugestivo su exuberante verde. En Túnez el animal doméstico por excelencia es el dromedario, pero junto a ello, hoy en día está a menudo al servicio del turismo. Una insólita cabalgada por el paisaje de palmeras del oasis resulta muy atractiva. El animal se controla presionando con el pie en el lado del cuello adecuado y con la ayuda de las riendas. En realidad es bastante fácil si el dromedario no fuera tan cabezota. Una opción preferible frente al dromedario es el jeep. Las posibilidades no faltan. En la misma Tozeur hay varias agencias de alquiler.
El viaje a un oasis es una experiencia inolvidable, casi de ensueño. Aunque las fronteras entre el reconfortante oasis y el desierto de piedra o de arena no sean fijas. Apenas unos cuantos kilómetros separan a Tozeur del Sáhara. Sus habitantes están familiarizados con el insoportable calor. En una excursión es fundamental tener cuidado con los peligrosos animales de la región. Toparnos con alguno es bastante raro, pero ante escorpiones y víboras de arena cualquier precaución es poca. El Sáhara parece interminable. Abarca 400 kilómetros más hasta la intersección con Argelia y Libia. Solo en este momento comprende el viajero la vasta multiplicidad de este país. Al final de nuestro periplo por Túnez, muchas cosas nos parecen familiares, pero al mismo tiempo lejanas, como una alucinación o un espejismo.